comenzamos el diplomado en nómina y prestaciones sociales que ofrece Confenalco Antioquia para las diferentes regiones del departamento. Bueno, entonces vamos a continuar, que veníamos hablando la clase pasada, y me excuso por un archivo que envié de la presentación, que no tiene como todo actualizado, pero la idea es que lo revisemos, obviamente con estos últimos cambios. ¿Listo? Esto lo mandé de pronto sin haberlo revisado, me hicieron la observación y la tengo pues muy presente. Entonces, bueno, por eso voy a compartir la presentación que les envié. Ven por acá, yo les comparto toda la presentación. Bueno, entonces resulta que vimos esta presentación que se me hizo. Esta. Me cuentan porfa si se está viendo pantalla de Confenalco, ¿cierto? ¿Está viendo la pantalla? Señor. Sí es esa. Ah, claro, les mandé una del 13 de marzo. Listo, entonces, nosotros íbamos acá. Íbamos como acá. Ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Estamos viendo como los documentos. Sí, señor. Listo, entonces vea, vamos a hacer, me permiten como algo, que sigamos viendo pues algunos temas de acá y en el momento que lleguemos a algo pues que cambió, obviamente la cambiamos, pero les agradezco que no sigan, digamos que no tengan como oficial esta presentación. Obviamente hay que ajustarla, listo, hasta ahí vamos como que los links que trabajamos el viernes, que algunos de ustedes complementaron, digamos que es una actividad normal que se está desarrollando, que las empresas se apoyan, el tema al final del examen médico de ingreso, el convenio que se haga con alguna entidad de medicina laboral, ¿cierto? Y que la empresa pues paga para que el empleado se lo realice. Entonces, digamos que ahí vamos como con el ejercicio y llegamos a un tema que, por ejemplo, los empleadores, digamos que está prohibido realizar, como por ejemplo exigir una prueba de embarazo o alguna pregunta relacionada con planes reproductivos en las entrevistas. Eso pues lo tiene el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 241, la ley 2114 del 21 y una sentencia. Entonces miren que, digamos que puede que anteriormente el examen de prueba de embarazo pudiera ser un proceso normal, pero hoy pues no se puede colocar como obligatorio, y el tema de menos de despedir una mujer en estado de gestación, inclusive un padre, cabeza de hogar, por lo del tema de estabilidad laboral reforzada. Pero digamos que dentro del proceso, muy desde lo general, estamos diciendo no solicitemos cosas que no son pues como viables, como la prueba de embarazo o preguntar si posiblemente quiere tener bebé o no. También, digamos, no discriminar trabajadores enfermos o portadores del virus VIH, de acuerdo a la sentencia 256 del 30 de mayo del 96. También el ministerio nos dice, venga, no haga práctica de prueba de polígrafo de entrada, posiblemente pueda ser en un proceso luego disciplinario, en un proceso de pronto de que se tenga como los permisos, pero digamos que de entrada la prueba del polígrafo, pues no en todos habría que mirar el concepto del ministerio, si de pronto tiene algunos casos puntuales, por ejemplo, que alguien vaya a trabajar en temas de esquemas de seguridad o con las Fuerzas Armadas o algo pues que, digamos, implique tener como ese concepto. Pero tampoco podrán haber prácticas discriminatorias en los procesos de selección de personal, y también luego de la pandemia, pues exigir la prueba de SARS o de COVID-19 como limitante a vincularse. Entonces, digamos que acá, de pronto, si alguno de ustedes considera o lo esté haciendo, qué tipo de situación está prohibida o que la están haciendo amparadas en algo, de pronto que nos cuenten, pues porque este es muy general, pero que nosotros no nos compliquemos ni solicitando pruebas de embarazo, ni formulando mal preguntas en la entrevista, ni haciendo actos discriminatorios, ni diciendo, por ejemplo, en la pandemia hubo un debate que los que eran antivacunas, que no se querían vacunar, entonces, ¿qué iban a hacer con ellos? Entonces la ley decía, salió precisamente este concepto, esa circular del ministerio, que no era obligación, pues que la persona se pudiera como vacunar, ¿sí?
Sin embargo, los temas de salud, los que trabajan con muchas otras personas, pues sí les exigían. Entonces, digamos que aquí planteo un poco el tema de qué cosas se pueden exigir y qué no, diferentes pues como a las normales. No sé ustedes de pronto qué manejen, que nos puedan ayudar. Voy a ingresar aquí a la página desde el celular para mirar, porque en este momento no tengo la doble pantalla. Bueno, y aquí estoy viendo que algunos no sé si ya pudieron conectar, me están ayudando con el link, muchas gracias. Yo miro acá. Listo, ahí está viéndose la pantalla y tenemos 33 personas conectadas. Muy bien. ¿Me escuchan de pronto, Elisa? Por aquí vi a Elizabeth. Elisa, ¿me escuchas? Elizabeth. Profe, sí, qué pena, sí lo escucho. Bueno, de lo que estoy planteando acá, ¿tú en qué empresa trabajas en este momento? No, profe, yo hace 8 meses que no he conseguido empleo. Estoy Pero algo desempleada puntual, ¿ok? actualmente. Bueno, resulta que yo los temas puntuales que trabajaba pues anteriormente en la empresa donde laboraba en la parte de gestión humana, ¿sí? Pues Sí, yo sí me daba cuenta que el compañero pues que era de selección, sí, una vez nos pasó un caso con una chica que entró a la parte administrativa, donde ella, pues no, eso era, pues para nosotros era prohibido hacer esa prueba de embarazo, lo que usted está comentando ahí, ya porque la gente ya está pues protegida por el Código Sustantivo de Trabajo en ese artículo, y nosotros no podíamos plantear pues eso, entonces solamente se les mandaba a realizar los exámenes médicos, todo lo que se relaciona pues para la vinculación, pero una sí. chica sí nos resultó embarazada. Ay, entonces. Inclusive, pues yo tenía que preavisar toda la gente, los notificaba en la parte de los preavisos, ¿cierto? Para de pronto despedirlas, pero no, con ella no se tomó esa opción, la pelada pues comenzó a trabajar y el periodo de prueba fue muy bueno, el de ella, a pesar de su estado, y cuando yo salí supe que ya le habían hecho hasta el baby shower y tuvo pues ya el bebé, Ah, pero bueno. ella sigue vinculada con la empresa. Bien, bien, Elizabeth, muchísimas gracias. Sí, es que, reitero, todos estos temas son, pues, digamos, en la teoría, pero uno en la práctica, la empresa puede decir sí o no, o puede ser muy estricta o no, pues, con este tema de, de los, de algunos temas puntuales. Por ejemplo, en el sector confección, que principalmente son mujeres, pues el que todas estén en un momento dado en embarazo, pues, digamos que pudiera ser para manejarlo en el tema de productividad o por el bajar rendimientos o algo, pero gestión humana es la que tendrá que saber llevar el recurso humano, ¿cierto? Entonces nosotros, para hablar desde la nómina un poco el tema es, bueno, evitemos este tipo de cosas, evitemos sesgarnos como empleadores en pedir eso que no es, eso es discriminatorio y tenerlo presente, ¿cierto? Obviamente apoyándose con el tema jurídico laboral. Sí, Bueno, sí, sí. claro, profe, vea, en algunos casos, para eso son los preavisos que se realizan en unas empresas. No es ni discriminatorio ni nada por el estilo, sino que es para evitar pues algunas cuestiones, pero la empresa en ese sentido era, pues en la que yo laboré, era muy justa en eso, pues, o sea, pues ya les dio como pesar, digámoslo así, y a pesar de que ella entró con un contrato a término fijo 1 año, que son 60 días de periodo de prueba, no lo aplicaron con ella. Ella siguió con su embarazo normal y porque lo habíamos podido hacer, porque de todas maneras apenas estaba entrando, nunca nos dijo, solamente ya nos informó cuando ya llevaba como 15 días vinculada, que estaba embarazada. Pues, o sea, ni siquiera con eso, sino que a nosotros nos salió el examen médico positivo para embarazo. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta y entonces todos, wow, ¿qué hacemos, Dios? Pues porque eso también es una pérdida para la empresa, a pesar de que se Sí, escuche pues como muy feo, sí, porque es una persona que tenemos que 8 meses después tenemos que buscarle relevo, reemplazarla, pagarle seguridad social, pagarle todo normal y que siga pues en su licencia de maternidad. Pero no, en la empresa decidió continuar con ella y ella hasta ahora creo que todavía está con la compañía.
excelente. Pero aunque ahí tengo como una inquietud, ¿cómo te salió el examen positivo del examen médico laboral si a uno no le hacen examen de sangre? ¿O es que ella manifestó en el Eh, examen médico laboral? sí, sí, señorito, ella manifestó en ese momento cuando ya les hicieron los exámenes. De pronto ella pensó pues que eso iba a salir o algo, ella antes de que le mandaran a realizar, mejor dicho, sí, creo que sí fue, le realizaron los exámenes médicos, pero cuando ella vino allá, cuando ella habló con la psicóloga habló con mi jefe y le dijo, no, es que la muchacha que mandamos a hacer los exámenes médicos ya me confesó que estaba embarazada. Ah, ya. Y nosotros ya la tenemos, y entonces ya cuando la mandaron por los resultados, ya la teníamos vinculada ya porque se necesitaba pues como para rápido, Ah, bueno. entonces sí se decidió dejar. Pero pues Bueno, ya con la autorización del presidente de la empresa y todo eso. muy bien, fue, digamos, muy transparente, inclusive antes del ingreso, pues, o en su momento, ¿cierto? Entonces, Sí, en su momento. es que el empleado también manifieste, la empleada manifieste el Estado, pues, para poder manejar el tema, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí son unas pequeñas, pues, como observaciones en cuanto a que no exijamos este tema. Bueno, entonces entramos como a un tema que es el reglamento interno de trabajo, ¿sí? El trabajo es un documento, un manual, digamos un documento fuente de la empresa, pero que también se regula por el Código Sustantivo del Trabajo y ahorita mucho más con los cambios normativos que tendrá que ser publicado, que tendrá que ser actualizado, que se puede manejar ya en una página web o con un código QR, ¿cierto? No necesariamente impreso, todo ese montón de hojas. Pero digamos que el reglamento interno es como, bueno, las reglas de juego o las reglas entre empleador y empleado. Me parece que es como, bueno, este es no sé, en cualquier deporte hay unas reglas. Entonces, el deporte se desarrolla, se practica, se logran avances o no, o se logran títulos o no, pero hay un reglamento, ¿cierto? Entonces, así como en el fútbol, por ejemplo, incluyeron el VAR, pues será una modificación a las reglas. En el reglamento interno hay modificaciones. Entonces, el reglamento interno de trabajo es fundamental para ambas partes, ¿cierto? Entonces, digamos que se define en el artículo 104 del Código Sustantivo como el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono, mire que es un término patrono, es de el año 50, Código Sustantivo del Trabajo, y sus trabajadores en la prestación del servicio. Entonces, digamos que esto está eh, modificado por el artículo 57 al 349 de la ley 1010 del 2006, es decir, que se ajustó con esa ley temas pues como de definición o lo fueron arreglando. Entonces, el artículo 105 dice, es obligación adoptar este reglamento interno a todo patrono que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Las empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento existe cuando el patrón ocupe más de 10 trabajadores. Entonces, digamos que más de 5 trabajadores, ¿cierto? El reglamento interno. Menos de 5, pues también tendrán que haber como unas condiciones, pero pues no es como tan exigido como que se tenga publicado, actualizado, que haya capacitación. Entonces digamos que tenemos más de 5, ¿cierto? Mínimamente. ¿Quién elabora el reglamento interno? Pues el reglamento lo elabora el patrono o empleador, eh, salvo que haya un pacto, una convención colectiva, un fallo arbitral o un acuerdo de los trabajadores que exige pues que se socialice, ¿cierto? Y que se desarrolle. En todo caso, el reglamento hace parte del contrato de trabajo, pero ninguna cosa que haga el empleador en contra pues, de lo que es la ley, pues será válido, solo puede ser favorable al trabajador. Entonces, en la elaboración del reglamento interno, pues en la empresa debemos ser muy juiciosos porque debe incluir pues como lo realmente normativo. Sí, ¿quién nos va a hablar? Bueno, por acá. Listo, bueno, ¿qué debe contener el reglamento interno? Principalmente, reglamento interno. Digamos que este documento, pues, debería tener quién es el empleador, el establecimiento, el lugar, ¿cierto? Donde se está desarrollando, las condiciones de cómo se admite la persona, los contratos de aprendizaje, todavía pues hay que cambiar el tema del nuevo contrato laboral, ¿sí? El tema de periodos de prueba, definir cuáles son los trabajadores accidentales o transitorios,
¿Me están escuchando? No sé. Profe, sí, Ahora sí, profe. en el Se le momento oía que bien. se quedó Ya, ya. sin voz. Sí, sí. Sí, profe, se perdió la comunicación. Pero ya me escuchan ya, porque en el celular veo que se me fue la pantalla. ¿Me escuchan? Profe, Sí, sí se profe. escucha, pero no se ve nada en Sí, pantalla. Listo. Déjenme, yo vuelvo Yo a sí veo. volver a compartir. Yo sí veo, profe. Ah, Sí. Déjenme, yo comparto acá de nuevo, porque sentí que se fue la señal. Bueno, ahora sí. Entonces, listo, así. Reglamento interno, entonces, que tenga días de descanso, el salario mínimo legal o convencional, el lugar, las fechas de pago, los periodos, ¿sí? También el tema de que hay unas condiciones de trabajo para, por ejemplo, el tema de riesgos laborales. Muy importante el tema de el organigrama, la estructura organizacional, para mirar el nivel de comunicación que tienen los empleados. Entonces, digamos que el reglamento interno tiene pues como todos esos acuerdos, ¿cierto? Y con la ley, ahorita la 2466, la nueva de reforma laboral, como les digo, pues que vamos a actualizar esta información, vamos paso a paso, pero dice una parte de la ley, dice, el reglamento interno, RIT, debería ser publicado, puede ser en una página web, código QR, y debe capacitarse, ¿cierto? Entonces, nos ayuda como a que el reglamento interno sea un poquito más flexible en cuanto a la comunicación, nos quitó el tema de pedir permiso para las horas extras. Entonces vamos a ir como mirando ese tema. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Cuénteme del reglamento interno, quién de ustedes le toca actualizarlo, enviarlo, capacitar, que esté pendiente, que esté al día, quién de pronto de ustedes está como encargado en la empresa, encargado de que el reglamento interno esté pues como bien organizado. Mire que se incluyó también lo de la jornada, lo del trabajo remoto, trabajo en casa, ¿cierto? ¿Quién de pronto le toca trabajar este tema? Profe, Hola. pues en el año pasado que yo estaba laborando, yo tenía que ver con toda la parte del reglamento interno de trabajo porque yo era la que hacía la de procesos disciplinarios. Entonces Sí. a mí sí me tocó en las carteleras de la empresa, enviarlo pues a publicar también en la red social, de que en el mes de abril del 2024 nosotros le hicimos cambios. Entonces, cuando se Exacto. generaba un cambio en el reglamento interno de trabajo, sea en horarios laborales, sea en lo que haya informado la empresa, o que se cambiaron artículos o numerales, sí nos tocaba hacer eso, las publicaciones, porque nosotros teníamos que dárselo a conocer a los trabajadores. Ese era un tema muy importante y después tocaba socializarlo ante el personal del trabajo, o sea que se hacían reuniones y entonces a mí me tocaba, esa era una de las facetas que me tocaba capacitar al personal, informarle por lo menos personal. Yo trabajaba en una empresa de seguridad y vigilancia privada en la parte pues de gestión humana, como comenté, entonces yo tenía que capacitar el personal de seguridad como los supervisores, coordinadores, cómo era el reglamento interno, qué se debía aplicar en el momento que se tomara una diligencia de descargos, porque entonces también el personal operativo, que era el personal de vigilantes, también se les socializaba y se les informaba cuáles eran los nuevos numerales que habían quedado dentro del reglamento interno y todo eso. Excelente, Elizabeth, claro. Entonces miren que todo eso es como una responsabilidad también grandecita, ¿cierto? Tener el reglamento actualizado, capacitar. ¿Y por qué tan importante? Porque miren que llegado el caso, una situación con el tema de oficina del trabajo, un tema de laboral, una discusión, una falta de acuerdo entre las partes, pues el reglamento entrará a decir, vea, mire que yo le conté, mire que aquí decía esto, mire que aquí decía lo otro. Entonces, Esos digamos son que los temas jurídicos, sí. Lo que pasa exacto. es que en el momento que uno hace una diligencia de descargos, uno debe mencionar también por los derechos del trabajador, por qué está ahí y qué es lo que, y cuáles son las consignas generales y las particulares que infringe un trabajador en el momento de que está sentado en una silla diciendo o tomándole el tema pues de una diligencia y saber por qué se lo va a sancionar. Entonces, si usted no tiene aplicado el reglamento interno dentro de una compañía o dentro de la misma diligencia, es delicado.
ya sea para la oficina por lo menos a nosotros nos había pasado muchos casos en los que, pues hace mucho tiempo nos pasó un caso, pues una anécdota con una señora que tenía un contrato de hora labor. Sí. Nosotros tenemos un contrato de hora labor con el Hospital de Santa Bárbara hace muchos años. Entonces, en ese caso, ella fue despedida por irrespeto pues a los usuarios, por irrespeto a los compañeros, por todo eso. Entonces se le hizo un seguimiento y a raíz del seguimiento que se le hizo todo el debido proceso, la debida diligencia, el informe disciplinario, todo eso lo que acaparaba pues todo el debido proceso, ¿cierto? Pero ella demandó la empresa, que porque nosotros la habíamos echado mal, que porque nosotros tal cosa, que pues todo, ¿cierto? Pero nosotros pudimos demostrar eso ante el tribunal, porque yo también fui testigo, porque yo fui la que hice toda la diligencia. Entonces tocó llamar, el tribunal nos llamó, el juez laboral nos llamó y nos dijo cómo habíamos realizado, por lo menos a mí, fue la juez me preguntó, yo quiero saber cómo realizaste todo el debido proceso, por qué fue tal cosa. Entonces, cuando le comprobamos todo lo que ella había realizado y todo el seguimiento que le veníamos haciendo, entonces ella llegó y dijo, no, es que a mí ni siquiera yo no sabía nada de eso, yo no sabía ni que me habían colocado pues el reglamento, yo no sabía ni el reglamento. Entonces, por eso debe publicar cada empresa el reglamento interno de trabajo, debe estar visible a los trabajadores. Visible, nosotros lo teníamos en la sala de capacitaciones, lo teníamos visible en las minutas y lo teníamos visible en la recepción de los trabajadores. O sea, que cada vez que los trabajadores iban y visitaban la empresa, ellos debían al menos pararse y darle una visualización al reglamento interno, que eso es muy importante. No, Elizabeth, muy, muy importante. Yo no sé por qué ya has 8 meses sin trabajar y tienes tan buena experiencia y tan buenos conocimientos. Hay que Sí, no, aprovechar mala todo eso. suerte, no he podido conseguir. Ah, no sé. Bueno, entonces no, éxitos que en adelante pues lo puedas hacer. Mira, por Gracias, ejemplo, profe. Laura Herrera nos dice que ella está organizando una empresa de transporte y que está queriendo hacer el reglamento interno, entonces es un tema importante. Entonces, Elizabeth, mira, por ejemplo, Laura pues tendrá que, obviamente, incluir ya los últimos cambios, ¿cierto? Tendrá que establecer ese documento, a veces se puede apoyar en personas como Elizabeth que saben el tema, de pronto con un consultor, mira que Elizabeth ahí puede de pronto hablar con Laura en la empresa, acompañar ese proceso, documentar bien el reglamento y luego, vea, haga eso, publique, lo capacite, desarrolle pues una toma de asistencia, porque mira lo que decía Elizabeth, llegó la persona, pues la persona puede manifestar lo que considere, pero cuando uno va a la oficina de trabajo, pues a uno lo escuchan y lo que uno diga, pues digamos que consideran que es lo que pasó. Y lo que hacen es invitar a la empresa a socializar, pues a que hablen este tema, a que haya una conciliación, o si no, pues serán llamados primero a una conciliación también, y es ahí donde tenemos que llevar las evidencias. Y la evidencia es la capacitación del reglamento interno, lo que decía Elizabeth, mire, se hizo esto, se hizo lo otro, se publicó esto. Entonces, Laura, muy importante el tema de construir el documento, pero también la estrategia de cómo capacitarlo, cómo exponerlo, porque pues de ahí se derivan como todas las reglas como hablamos. Entonces ahí quedan de pronto Elizabeth en contacto con Laura y de pronto pueden acordar algo, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el objetivo de ir paso a paso en esta charla es, bueno, ya la persona estamos verificando los datos, vamos, de pronto ya le hicimos el examen médico, digamos que vamos como ahí. Digamos que tenemos el reglamento interno, entonces el reglamento interno teníamos que contiene todo esto, ahorita de pronto miramos un reglamento interno y hay que partir como de unos principios laborales, ¿cierto? No vamos a hablar de derecho laboral, pero digamos que en nómina y prestaciones, pues digamos que nosotros tenemos que decir que una finalidad es una justicia relación entre empleador y trabajadores, un equilibrio social. Es decir, la relación contractual tiene que ver con dos partes, el empleador y el empleado, ¿cierto? Entonces, debería haber como un gana-gana ahí, de acuerdo al principio laboral, digamos que también dice que el Estado está para regular los intereses de esas partes, que si es el caso, tendrá que intervenir, lo hace con un juez laboral, que también hay derecho al trabajo y a la libertad de trabajo, o sea que el trabajo funciona como un derecho y una libertad de escoger qué quiero hacer y que deberíamos de tener todos acceso al trabajo. Obligatoriedad, también de que es una única forma de lograr bienestar y desarrollo,
y que debería haber igualdad de trabajadores, más que todo entre hombres y mujeres, a trabajos físicos e intelectuales, de pronto excepción el tema de la edad, pero que la igualdad pues en capacidades es igual entre las partes, ¿cierto? Como algunos principios que se pueden rescatar. También que hay un derecho de asociación, o sea, también debería haber un derecho a que los empleados se asocien, constituyan un sindicato, un grupo de trabajadores, pues, pero la consecuencia de este derecho es que se conforma un sindicato, ¿listo? También hay derecho a la huelga, como legal, pues no es legal de plantear una huelga, ¿sí? Menos a los que prestan servicios públicos esenciales. También se tiene derecho a la seguridad social integral, ¿sí? Por eso hay tanto tema con la UGPP, con las exigencias de que la empresa pague la seguridad social, tenga coberturas, ¿sí? Y que estas normas son inmediatas, digamos que la persona ingresa y no tiene por qué y renunciar tampoco a estas. Listo. Vamos bien hasta ahí, principio, no sé de pronto si tienen alguna otra propuesta, o sea, el tema de principios laborales, pues acordémonos que hablábamos de la Constitución del 91, que la Constitución incluye ese derecho al trabajo, ¿cierto? Que el Estado garantice pues la capacidad de trabajo como única forma de bienestar de las personas. Entonces, por eso tendrá que buscar herramientas para que la economía genere trabajos, puestos de trabajo, las empresas puedan desarrollar su labor y que eso sea pues como una opción para las personas. Listo. Entramos al tema de contratos de trabajo. Listo. Miren que la presentación, pues, yo creo que me equivoqué al haber mandado todas las hojas, pero digamos que hasta ahí vamos bien, vamos normal con lo que se ha trabajado. En adelante, pues, lo actualizaremos. Pero cuando entramos a contratos de trabajo, digamos que el contrato de trabajo es un formalismo, ¿cierto? Formalismo que se hace entre las partes y que la definición es un acuerdo entre el trabajador y el empresario en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar servicios de forma voluntaria por cuenta propia y dentro del ámbito de la organización. Y se compromete el empresario al pago de una retribución. Entonces, ¿qué es un contrato? Es el acuerdo que se formaliza en que el empleado ofrece su trabajo y el empleador demanda, o sea, solicita ese trabajo de manera personal, voluntaria y con sus capacidades. Digamos que aquí entra a verse que el contrato de trabajo solo se da entre persona natural, trabajador, con persona natural, comerciante o empresario o sociedad o persona jurídica. No hay un contrato laboral entre dos personas jurídicas. Entre dos compañías no hay un contrato laboral. Solamente para un lado es trabajador, persona natural, trabajador. ¿Listo? Entonces la pregunta es, que es que yo le trabajo en misión a una empresa. Entonces, para la empresa que contrató ese trabajo en misión, pues no hay un contrato, hay un contrato comercial con quien lo vinculó, pues con quien prestó el servicio. Pero el contrato laboral es de la persona con la cooperativa, con la entidad que lo contrató. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa figura usted diría, no, es que él trabaja en un centro comercial y trabaja para el centro comercial. Sí, pero en misión y trabaja para un empleador que está teniendo un contrato comercial con otra empresa, en el que él suministra personas para esa labor. Por ejemplo, maquilar productos de confección, pues el empleado está con el dueño del taller y el taller tendrá un acuerdo comercial con la empresa. ¿Listo? Vamos bien con ese tema. Listo. Está claro el contrato de trabajo, o sea, por eso es un contrato que vincula a las partes, un contrato de trabajo. Vamos bien hasta ahí. Vamos entonces a mirar los tipos de contrato. ¿Sí? O según el artículo 37 al 47 del Código Sustantivo del Trabajo, pues digamos que los contratos de trabajo pues van como en una forma y en una duración. La forma es verbal o por escrito, ¿cierto?
Entonces, el contrato verbal, artículo 38, dice: el trabajo a ejecutar, el lugar donde se va a realizar, la cuantía y la forma de remuneración y la duración del contrato. Y por escrito, pues digamos que identifica las partes, hay una naturaleza del trabajo. Entonces, la forma verbal o escrita, pero la forma verbal se asemeja a un contrato a término indefinido. Listo, que no hemos visto, pero al ladito vamos a ver la duración. Entonces, el contrato puede ser, hablamos los dos, quedamos en algo, o hay algo escrito. Listo. Entonces pregunto acá, entre los que estamos conectados, ¿ustedes qué manejan? Generalmente es un contrato por escrito, ¿cierto? ¿O quién maneja alguno verbal o con quién de pronto consideran eso? Pues las ¿Cómo es? empresas, profe, las Sí, empresas por lo regular deben mejor realizar los contratos por escrito. Es mejor sí, lo que escrito está, escrito se queda. así es. Nosotros manejamos varios contratos allá, pero casi terminaban siendo igual. A ver, habían unos contratos por obra labor. El obra labor tiene 60 días de periodo de prueba para el personal, pues, que se contrataba por ese tiempo. El término fijo a un año, ese término fijo también tiene 60 días de periodo de prueba. Y lo mismo el término indefinido, también son 60 días de periodo de prueba. Pero había otro contrato que era el término fijo a 3 meses. El término fijo a 3 meses y solamente son 18 días de periodo de prueba. Sí, exacto, el 20%. Sí, esos son los contratos pues que nosotros manejamos allá. Inclusive a veces cuando necesitábamos una persona así como muy rápido, pero que solamente la necesitaban pues para relevar a alguien por A o por B motivo, o ya sea por una incapacidad o algo, la contrataban a veces solamente por un mes. Muy duro preavisar a una persona por un mes, porque inmediatamente entraba, inmediatamente se entregaba preaviso, pero Sí, a veces era complejo. O a veces se contrataban los contratos fijos a 6 meses y eso sí, tocaba preavisar a esa gente y tocaba contar. Una vez, hace mucho tiempo, sí, tuvimos un contrato término fijo 9 meses y medio, lo que duraba un contrato con un cliente, pero eso sí, sí fue lo peor que pudieron hacer, porque sí, ese contrato nos llevó muchos problemas y a la larga, pues ese contrato no duró los 9 meses y medio, sino que tocó durar más de 3 años o 4 años con ese cliente. Y a lo último, para terminar esos contratos fue muy duro, porque ya después de un tiempo uno no sabía cómo preavisar, ya la gente ya no se la podía preavisar, sino que actualmente, pues contabilizando el tiempo, a veces ya pasaban a ser términos fijos a un año. claro, por las renovaciones Entonces, que ha tenido. entonces sí fue muy duro ese contrato hasta que por fin se fue el cliente. Sí, Entonces nos tocó terminar contratos así. sí, Y más bien, ¿qué hicimos nosotros para curar en salud? Pues con el mismo coordinador se habló para que hablara con los trabajadores, porque eso era muy lejos, nosotros no teníamos más puestos donde ubicarlos y la gente que se quisiera quedar, muy difícil, le tocaba trasladarse a Medellín. Pero los que ya se querían pasar con nosotros les tocaba renunciar, porque así era, porque es que no podíamos terminar un contrato donde no había una obra, sino un contrato súper mal hecho que hicieron en ese tiempo. así es. No, no, muy bien. Entonces, miren que el tema de contratos y conocer de eso, pues, pero reitero, no soy un abogado, no soy, pues, derecho laboral, sino que, digamos, como contador, administrador, pues el apoyo que tenemos que tener en la parte jurídica es fundamental, pero al menos tener como la noción de eso. Entonces, los vencimientos de los contratos, los periodos de renovación, lo que se acuerde con las personas, el tipo de modalidad de contrato, digamos que va a marcar mucho la relación laboral. Entonces, digamos que aquí tenemos la duración, puede ser por realización de obra o labor o trabajo ocasional, como el artículo 45 del Código Sustantivo lo dice, obra o labor, ocasional o transitorio. También está el término fijo y el término indefinido. Entonces, miren, aquí empezamos con el tema del cambio. Cambios con la reforma, la reforma laboral, aquí lo estoy anotando, que nos cambió ya, pero digamos que este todavía no ha empezado, ¿cierto? Ya ahorita les voy a pasar una vez de la reforma, ¿Cuándo pero vamos comienza a... a regir eso, cierto? ya- Quitaron ya- algunos contratos que ya no pueden existir a partir de cierto tiempo. sí, ya vamos ahorita miramos ese tema, pero venga, como para que partamos, de ahí les quise resaltar
¿Cuál cambió principalmente? El contrato a término fijo. El contrato decía, vea, no podrá exceder aunque aquí hice los 3 años, Correcto. pero es decir, tenía 3 renovaciones de menos de un año. Y luego podía ser hasta 3 años, de año a año, y para volverse indefinido. Entonces, Eso. digamos que yo tenía un contrato de 10 meses, yo hacía el primer contrato 10 meses, las 3 renovaciones siguientes 30 meses, o sea, ya van 40 meses, ya casi Sí, faltan exactamente. 8 meses para los 4 años. Después lo colocaba un año y otro año y otro año, o sea, 3 meses, 3 años y 40 meses. Casi que él me volvía Ahora 6 ya no años. sé, pues 6 con esa años. nueva renovación que hizo el presidente ya no se va a poder hacer eso, ya inclusive Es- contratos deben ser indefinidos. sí, pero Y mire eso, pues lo que, ya va a mirarles aquí, ya les va a mostrar, ir mostrando acá el ABC de la reforma, ahí lo están viendo, ¿cierto? Que no se los mandé, pero bueno, quiero como reivindicarme aquí un poquito porque vamos acá en el tema pero pilas con eso porque es delicado. O sea, en este momento, la ley 2466 del 2025 nos está diciendo que estos son los cambios, ¿cierto? La Corte Constitucional, pues, no, en cualquier momento puede revisar eso, pero digamos que está al día, pues esto es lo que, pero tiene unos periodos de instalación. Entonces, miremos, el contrato a término fijo, en esta nueva ley, el artículo 6.1 dice que el contrato a término fijo es un tipo válido de contratación, puede celebrarse y renovarse por periodos inferiores a un año, pero a partir de la cuarta renovación, esta deberá ser como mínimo a un año. Y el contrato a término fijo no quedó condicionado, digamos, término máximo de duración de renovación es 4 años. El límite de 4 años se contabilizará a partir de la entrada en vigencia de la ley. Ahorita lo miramos, la vigencia, listo. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa, les voy a compartir este ABC de la reforma, pero para que lo vayan mirando y vamos como mirando las cosas de acuerdo a lo que vamos como organizando. Listo, entonces, ya sí, les voy a profe, pasar fechas, sí, ya les voy a pasar fechas, pero por ahora decimos 1407, ABC de la reforma, de bajar de 6 años y medio a máximo 4 años los contratos a término fijo, listo. Forma. Entonces, fíjate que es que lo tengo por acá, ya les vamos a mostrar la fecha. Permítame ir como compartiéndoles en la medida para nos organizarnos. pero ese sería bueno porque es que nosotros preavisamos gente muy antigua anual y ya hoy en Anual. día con este nuevo contrato ya no se tendría que hacer eso. Sí, espérate un momentico, llevo acá. Espérate que se me perdió. Me está perdiendo acá. Listo, para que tengamos a la mano. Bueno, ahí está la ABC de la reforma. Y aquí les voy a compartir el ABC de la reforma y listo. Bueno, ahí estamos. Ahí les llegó, ¿cierto? Correcto, con el ABC de la reforma y con unas fechas. Entonces, venga aquí, miramos las fechas. Es que, a ver, aquí, fecha de entrada en vigencia, contrato laboral. Lo que pasa es que, ¿qué dice? Ley sancionada, contrato laboral. Este no lo. Es que faltan algunos decretos reglamentarios, pero miremos acá el tema de los cambios. Todavía no hemos llegado a las otras. El contrato término indefinido. El contrato término fijo no podrá superar los 4 años, después de los cuales se entenderán como indefinidos. Esto busca disminuir. Pasa que aquí falta la reglamentación. ¿Cuándo empieza que el contrato sea
a máximo 4 años. Entonces, este, digamos que todavía no está como la fecha. Mire que aquí tenemos fechas, pero la que tiene es que el contrato laboral para aprendices empieza inmediatamente. ¿Sí? Entonces, bueno, van mirando acá, ahí les compartí para el trabajo, recomendaciones, Listo, ese todavía no, pero digamos que tenemos, vamos en este momento, que este contrato a término fijo cambia a máximo 4 años. Listo, con renovaciones, pero coloca un límite, máximo 4 años. Pues como en este momento no se han cumplido pues 4 años, debemos de revisar ahí una tareita que me ayuden a mirar el tema el reglamentario, seguramente es a partir de la promulgación de la ley, como se hizo con otras cosas. Y el contrato a término indefinido, digamos que es como el ideal. Ese no lo mueven, pero mire que tiende, según esto, a que el contrato a término indefinido sea pues como el, aquí tenemos primacía del contrato a término indefinido. O sea, se usa que sea como regla general el término indefinido, listo. La hora o labor será válido para aquellas actividades de corta duración, que no sean permanentes, que estén muy bien detalladas, muy bien organizadas, y los de prestación de servicios, pues que no son laborales o con características de subordinación, continuidad y remuneración, pues deberán volverse contratos laborales. ¿Listo? Los de prestación de servicios son comerciales, pero piden que sean, entonces, que se vuelvan laborales. Venga, muéstrame por acá, qué pena. Yo me ubico, cuénteme cómo vamos ahí con miren, es que tengo unos mensajitos, profe, me quedé sin datos, no abre el archivo, no les abre el archivo, no, sí, ya les abrió el archivo. El de PDF sí abre. Ah, bueno, es que algunos pide clave, no, de pronto no tiene Pero el por ejemplo, Acrobat. a mí no me abre el archivo. Abran el que mandó Andrea, porfa, el que hace un momentico mandó Andrea, a ver si ya les abre. Sí, el de Andrea sí abre. Eso, utilicen entonces bien el de Andrea, porfa. Utilicen el de Andrea, porfa, que yo lo reenvío acá. Sí, listo. Miren a ver si ese pues. Listo. Bueno. Entonces venga, hagamos una cosa. Listo, ya los pasé, ahí abre, muy bien. Sí puede ser fijo, pero la tercera renovación se transforma en indefinido. Mejor yo por escrito, la palabra no vale nada, listo. Manejamos un contrato verbal que entendemos que es a término indefinido. Muy bien, listo. Entonces, contrato a término fijo a veces puede ser más costoso que uno indefinido. ¿Por qué? Porque yo, como decía ahorita Elizabeth, contrato a alguien 10 meses. El periodo de prueba de 10 meses, 300 días, son el 20%. Ahí dio exacto, pues, 60. 60 días, máximo 2 meses. Pero digamos que sea a 11 meses. Son 330 días, son el 20%, son 66, pero máximo 60 días de periodo de prueba. Digamos que yo a los 3 meses, ya pasó el periodo de prueba, me decido, es un empleador muy emocional, como decía ahorita Lisa, le contestó feo a alguien, decide despedir la persona, no hay una justa causa, no hay un debido proceso, pues esos 8 meses que faltan tendrá que Toca pagarlo, pagar. ¿cierto? El empleador. Y de verdad sale más costoso. Sí, mientras que un término indefinido, por eso es que se busca que sea regla general, también es, bueno, empecemos. Tenemos 60 días de periodo de prueba, los primeros 2 meses. Miramos si nos acomodamos y no. Que a los 3 meses decidir despedir la persona, pagamos 1 mes por el primer año de indemnización. Y luego seguimos con 20 días siguientes años, ¿cierto? Entonces, cuando la persona ya lleva muchos años, es que el indefinido se vuelve más costoso en cuanto al tema de indemnizar. ¿Listo? Indemnizar a alguien. Pero pues eso es una situación que se provee, pero eh, habrá que mirar cuál es la mejor opción, ¿cierto? O si es la hora o labor o así. Entonces, digamos que ahí vamos con el tema de contrato laboral. Vamos a avanzar un poquito y luego como en la práctica vemos más cositas. Sí, cuéntanos. Profe, hola, Hola. Miro por acá. pregunta. ¿Yo puedo
por ejemplo, de la empresa donde laboro, todos nuestros contratos son a término indefinido. Sí, Y efectivamente todos entramos pues en un periodo de prueba de 2 meses. Carolina, Nosotros lo sí. que solemos hacer es que digamos, un día, 2 días antes, pues hacemos esa evaluación de adaptación al cargo, donde se define pues si va a continuar o no la persona. Pero, por ejemplo, actualmente tengo un caso y es que una persona pues no cumplió con las expectativas que nosotros necesitábamos, pues que el líder necesita, pero no estoy segura si debo darle en sí ese máximo periodo de prueba, porque él apenas lleva 1 mes, o si Sí. puedo iniciar, digamos, que esa evaluación y darle finalización. Sí, Ahí digamos sí. que algunas empresas que hacen, pues obviamente llaman a la persona, lo que tú dices, Ujú. periodo de adaptación, revisan la situación, pero tienen margen todavía de decir, terminamos el contrato, le doy la liquidación normal, pero no le pago la indemnización, ¿cierto? Pero es Entonces, decir, o sea, tenemos yo puedo hacerlo antes, o sea, mi pregunta es, ¿puedo hacerlo antes de que se cumplan esos 2 meses? ¿O tengo, sí, de acuerdo pues como está estipulado en el reglamento, de que son 2 meses de periodo de prueba, no sé si de pronto, así como le pasó a Elizabeth, algún empleado pueda denunciar y decir, no, mira, es que ni siquiera me dieron los 2 meses que estipulaba el contrato del reglamento? no, el contrato es máximo 2 meses, el periodo de prueba es Ah, máximo. O sea, Pero tengo un nosotros, manejo. Hola. profe, hay una aclaración, no sé, Carolina, nosotros teníamos que preavisar a la persona. ujú. Entonces, como hay que preavisarla entre 30, 35, 40 días máximo, ¿cierto? Como para nosotros no pasarnos pues como de la norma. Entonces, la persona después de que esté preavisada, usted puede tranquilamente vencer un contrato a los 2 meses de periodo de prueba. Inclusive el mismo contrato lo dice, el periodo de prueba es de tal, pero si usted decide terminar el contrato, preavíselo y así le queda mejor. Pero si Eso, ya pero yo le puedo preavisar antes, o sea, sí, Pero, 30 días antes, venga, exacticos, que le qué dé eso, pena. o sea, por ejemplo, el empleado Eso, cumple 1 mes, ¿cierto? Entonces yo le puedo sí. preavisar de que sí, definitivamente él no va a cumplir con ese periodo de prueba. exactamente, debe Pero preavisar. ahí como la interpretación, porque es decir, yo en 2 meses puedo disponer, Sí, pues tengo ese manejo, ¿cierto? No le pues tengo que también decir, tiene, no exactamente. no tengo que predisponer a que vea, es que no va a pasar el periodo de prueba, no, yo tengo Y a veces disponible que es mejor no mejore. predisponer las personas, Eh, pero sí podemos porque el mismo contrato debe tener una cláusula y la cláusula eh, debe ser muy clara, que son 60 días de periodo de prueba y usted en esos eh, 60 días puede terminar el contrato. exacto, eso es muy importante porque, Carolina, porque en el contrato a término fijo va definida la fecha de máxima de periodo de prueba. En el fijo porque tenemos una fecha límite, un número de días y un 20%. O sea que ahí debe ir, digamos, definido el día de máximo periodo de prueba. En el indefinido se asumen los 2 primeros meses o 60 días. No tiene que ponerse el periodo de prueba porque pues yo no voy a tener una fecha de límite. Entonces, el periodo de prueba es más un manejo más para el empleador, porque el empleado en cualquier momento puede ir. ¿Cierto? Ahí nos hablan las reformas que preavisar, pero no es tampoco obligación y nos quita nada, pues, que no preavisemos. Pero entonces el empleador tendrá ese manejo los 2 primeros meses, 60 días, para evaluar la adaptación o no del empleado a la empresa. Lo único que va a omitir es o sea, se asume como una justa causa, pues, o no es un despido, sino que es terminación del periodo de prueba. Tendrá que haber pues obviamente no puede haber una estabilidad laboral reforzada. Por ejemplo, cuando nos dijo Elizabeth que la niña a los 15 días manifestó que estaba en embarazo, o inclusive ni siquiera 15 días entrando, asiste en periodo de prueba, yo no la puedo despedir, ¿cierto? Ya entra como en el tema de estabilidad laboral reforzada. Sí, Entonces, esa sí ese es tema de periodo de estabilidad prueba, reforzada. sí. Entonces, periodo de prueba nos permite como, bueno, empecemos, parece un noviazgo también, usted empieza un noviazgo y no, al mes, no. Carolina dice, no, Carolina, yo sí, le cuento, perdón, estemos, profe, les cuento una Elizabeth. anécdota que también nos pasó antes yo terminé mis labores allá en noviembre. Resulta que entre julio se nos terminaba el contrato de periodo de prueba de un chico que lo habíamos entrado como analista de SCT.
Y le cuento que nosotros teníamos pues en ese contrato muy definida la cláusula, después de que usted tenga definida la cláusula en ese contrato, de que eran 60 días de periodo de prueba, porque era un contrato fijo un año, entonces usted ahí no hay nada que hacer, si nosotros no nos funciona. Entonces el señor entró como en un dilema, ya después de llevar casi 8 días de haber entrado a laboral, se nos comenzó a complicar la situación con el señor. Vimos que el señor no rendía porque charlaba mucho, vimos que el señor coqueteaba demasiado, comenzó a enviar mensajes así coquetudos pues, con las compañeras de trabajo, prácticamente entre poquitas palabras las acosaba, ¿cierto? Entonces eso llegó a oídos pues de gestión humana, ya la jefe de él fue y puso la queja pues a la dirección, entonces eso ya llegó pues a mí porque yo era la de la parte disciplinaria pues, entonces comenzamos a hacerle un seguimiento. Entonces lo primero que hacían era informarme a mí, me decía Elizabeth, este chico cuando ingresa, entonces yo me iba pues para el sistema, miraba cuando él, no, venga, él tiene un contrato término fijo un año, tiene 60 días de periodo de prueba, ojo, nos faltan 20 días para finalizar ese contrato, hay que, mejor dicho, finalizar ese contrato. Entonces nos dijo ya la coordinadora de SCT, dijo, no, es que yo no quiero más a este chico en mi equipo, quiero que me lo retiren. Yo necesito, entonces ya le tocó enviar un correo pues a la dirección de gestión humana, a los jefes, a la gerencia, informando por qué lo querían pues retirar, entonces se tomó pues las evidencias y todo eso, inclusive lo mandaron a descargos por esas novedades pues que se estaban presentando, y con eso nomás nosotros llegamos, yo solamente llegué y lo notifiqué, lo cité y lo notifiqué ese día, mira, como ya se te termina el periodo, decidimos terminar, se lo terminamos yo creo que es 2 días o 3 días antes de la fecha, para que no se nos fuera a pasar, porque precisamente le daba un domingo, y nosotros trabajábamos de lunes a viernes, entonces nosotros lo notificamos un viernes. Eso se nos, mejor dicho, se nos fue, nos demandó a la oficina laboral, eso mejor dicho de todo, pero como nosotros teníamos tan especificado el contrato, entonces ahí no se pudo hacer nada. Inclusive, unos días antes, él había interpuesto, ojo que también esto también es delicado, una queja por lo que se lo había llamado a descargos, una queja ante el comité. Nosotros teníamos un sistema que se llamaba Coco-la-Eco, que era el sistema de quejas, reclamos, no sé, algo así relacionado con los acosos, ¿cierto? Entonces él decía que era que para él es un acoso, que no sé qué, que recién él entrando, que no sé qué, bueno. Y entonces nosotros nos tocó hacer una reunión y que esto llegara directamente a la parte de la persona que encabezaba pues lo de el acoso laboral pues dentro de la compañía, que era ese sistema, para poder que ellos llegaran y desvirtuaran rápidamente eso, o sea, estudiaran el caso que él había interpuesto allá y se pudiera desvirtuar porque no se nos podía pasar la fecha para poderle terminar un contrato. Entonces, a veces son cositas que se pueden complicar con el personal nuevo. Entonces, uno que aconseja que siempre eso esté unos días antes poder terminar un contrato de un periodo de prueba de 60 días. No importa si sea Excelente. una semana antes o algo así. Excelente, no, excelente ejercicio. Muy bien, Elizabeth. Mire que esto es lo que vamos a empezar a generar en estas clases, más que temas teóricos, pues del conversatorio, ¿cierto? Hoy estamos con conectadas 50 personas. Entonces, ¿qué más que tan importante esas experiencias? Vamos con David Martínez, luego con Angie Rivas, que nos cuenten un poquito, pues, qué comentario o algo. Listo, vamos con David. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Bien, gracias. Para reforzar un poco lo que está diciendo la compañera Elizabeth, creo, con el tema de la terminación del contrato, es súper importante que se tenga en cuenta, pues, cuando está en periodo de prueba, la persona, primero, no se tiene que esperar a que se cumplan los 2 meses para poder dar por terminado ese vínculo laboral sin necesidad, pues, de indemnización ni nada, ¿vale? Pues obviamente se le pagarán los días que laboró y todo el tema que consista el tema de liquidación por el tiempo laborado, pero no requiere una indemnización, así sea término fijo o indefinido. ¿Por qué? Porque pues esos 2 meses o ese tiempo de periodo de prueba es justamente para eso, para ver si la persona de alguna manera se adapta, si tiene las capacidades, porque es otra cosa. Alguien puede decir que sí, yo sé, pero en el momento de ejecutar
las labores, pues resulta que no sabía o que la información que dio en el proceso de selección no era la adecuada. Entonces, en ese orden de ideas, no se tienen que esperar los 2 meses o los, qué sé yo, 20 días, 21 días que están establecidos, sino que una vez se identifique ese tipo de situaciones y que la persona realmente no se va a adaptar y demás al puesto de trabajo, pues se puede dar por terminado. ¿Qué sí se debe dejar en constancia? Pues esa evaluación de periodo de prueba, esa reunión con el jefe inmediato y esas evidencias de que la persona en efecto no cumplía con lo que se necesitaba para el cargo. Ahora, si dentro de ese periodo de prueba hay una situación, como lo menciona la compañera con el analista SST, seguridad y salud en el trabajo, pues ya están 2 vías. Puede ser la terminación en periodo de prueba o se hace el proceso de disciplinario, como decía la compañera, perdón, siempre y cuando esta queja que la persona puso al frente del Comité de Convivencia Laboral, que algunos lo conocen como COCOLAB, no esté activa. Sí, se debe dar por finalizada si la persona no evidencia pruebas, digamos que fuertes o que se puedan considerar válidas, sino que sea solamente opinión. Las cosas no son solamente opinión, sino que se deben anexar con evidencia, ya sea de videos, de fotografías o algunas personas que estuvieron ahí que sirvan como testigos, pues también se puede hacer de esta manera. Va a ser un poco más largo, un poquito más largo porque se tienen que hacer el debido proceso, se deben anexar las pruebas y pues va a haber un conflicto ahí, pero de cualquiera de las 2 maneras se puede dar por terminado el contrato laboral, ¿vale? No, David, excelente. Sí, miren qué importante. Sí, Muchas gracias, compañero. correcto Vamos lo que con usted Angie. dice. Muchas gracias. Ujú. Vamos con Angie. ¿Qué nos dice también Angie? Profe, en mi caso, Hola. a mí me pasó algo igual de lo que estaba comentando la compañera Elizabeth. Sí. Pero resulta que yo ingresé, bueno, en el trabajo donde estaba, tuve primero haciendo las prácticas. Cuando yo terminé las prácticas, a mí pues ya terminé de hacer las prácticas, pues no me llamaron más. Pero con la compañera en la que yo estaba, como quedó en embarazo,